PowerA fue una de las primeras empresas que apostó en hacer controles específicos para teléfonos, con la creación de su marca Moga. Y aunque la tuvieron apagada por casi 6 años, en 2020 regresaron fuerte con la liberación del XP5A y el XP5X, dos controles que, aunque estaban enfocados en Android, no negaban su inspiración en el control de Xbox. Y no se quieren quedar atrás cuando cada vez hay más competencia. Y se suben ahora al tren de los telescópicos con el Moga XP7X, que adapta la idea de un control de Xbox, pero con un diseño bastante extraño. Y, como todos los Moga anteriores, incluye la pila interna para cargar tu teléfono, pero esta vez con carga inalámbrica. Veamos qué tal se compara con la competencia. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Los primeros controles que trajo Moga al mercado buscaban innovar con diseños portátiles y siempre incluyendo una pila interna para cargar el teléfono. Y la verdad es que no es su primer control telescópico. Existió antes el Moga Ace Power para iOS, liberado en 2014, que fue el último que liberaron antes de poner pausa y regresar con el XP5. Y para mí es difícil no tenerle cariño a este último porque no solamente es un buen control, también fue el primer video del canal. Y casi 2 años después, Moga nos trae el XP7X Plus, una excelente combinación de letras, números y símbolos en un nombre para confundir a cualquiera. Y desde que vemos la caja se nota que el control es muy diferente, con el sistema telescópico para poner el teléfono en modo consola, y así olvidarnos del clip. El diseño de la caja es muy similar al XP5X, pero es bastante más robusta, y conserva el licenciamiento de Microsoft. Al abrirla, podemos ver primero la documentación, que es bastante completa y con fotos muy grandes y claras. Ahora tenemos el control, que se ve muy bien a primera vista. Debajo de la bandeja vemos los dos cables incluidos, uno largo micro USB a USB-A y uno cortito micro USB a micro USB, pero con un convertidor a USB-C. Y sí, aquí tenemos la primera queja. Por alguna extraña razón, Moga insiste en seguir usando micro USB para conectar y cargar el teléfono. El control no lo podemos simplemente abrir. Tiene esta placa que se quita hacia arriba y libera el sistema telescópico. Lo interesante es que la pensaron bien y funciona como un soporte para teléfono o tablet con 2 niveles de inclinación. Bien pensado. Una vez que la quitas, puedes extender el control para poner tu teléfono, y crece bastante. Puede acomodar teléfonos de hasta 180 milímetros. Solo no creas lo que dice la caja, porque ahí dice que hasta 300 milímetros. Error claro. Hacia arriba no tiene problema porque no hay ningún tipo de bloqueo. Abajo tiene 2 picos que sostienen el teléfono, y de cada lado unas gomas que permiten la salida del sonido. Incluso caben los teléfonos con funda. El único detalle es que ya puesto baila un poco. No grave, pero sí se siente inestable. Hay 2 gomas sobre el bloque central, que es el módulo de carga inalámbrico. Y hablemos primero de esta funcionalidad, que es una de las cosas que separa este control. Tiene una pila de 2000 mAh, que son 1000 menos de lo que tenía el XP5. Y si le sumamos a esto el hecho de que tiene carga inalámbrica, la cual tiene la mitad de eficiencia de la alámbrica, y que solamente tienes el 75% de carga disponible para tu teléfono, el otro 25% se lo guarda siempre para el control, solo tenemos 750 mAh para cargar. Créeme, apenas un respiro para un teléfono actual. Para encenderlo, tenemos este switch arriba del control. Y cuando lo conectamos, tenemos 4 LEDs que nos indican el nivel de carga. Y también tenemos un botón que ilumina los LEDs para verlo en cualquier momento. Pusimos en prueba mi teoría, poniendo a cargar el Galaxy S22 sin hacer nada. Y pudo cargar del 47 al 68%, en 1 hora y cuarto. Y con Accu Battery Pro, podemos ver que fueron 902 mAh, algo más de lo que calculé. Igual no es mucho. Abajo también tenemos un switch que te permite cambiar entre el modo Bluetooth y USB, el cual se usa con el mismo puerto micro USB que utilizamos para cargar la pila. Desafortunadamente tiene el mismo problema que el XP5. Soporta X-Input y Direct Input conectado por cable. El problema es que por Bluetooth, otra vez solo soporta Direct Input. En Android esto no es un problema, pero en Windows te limita la funcionalidad inalámbrica, porque los juegos del Epic Store, Xbox y Xcloud no soportan Direct Input nativamente. Es absurdo. Si usaran X-Input por Bluetooth, magia. Ahora lo podrías usar en el inalámbrico con todos esos juegos de Windows. Y además te pasa la certificación MFi de Apple por el Arco del Triunfo. Y mágicamente eres compatible con iPhone, para el cual por cierto también funciona el cargador. Pero por mí, la verdad, quítale el cargador inalámbrico y ponle X-Input por Bluetooth. Eso sí sería valor agregado. Y como última funcionalidad adicional, incluye también 2 botones programables marcados como AGR y AGL,
Estos se programan con un botón verde que está abajo, dejándolo presionado hasta que el LED empieza a parpadear. Luego presionas el botón que vas a copiar y luego el botón de atrás que quieres usar. No es muy útil cuando no puede ser asignado a funciones adicionales, pero últimamente me he acostumbrado a poner L3 y R3 en estos botones adicionales que lo hacen un poco más cómodo. Finalmente, para quitar la asignación, presionas otra vez el botón verde hasta que parpadee el LED y presionas el botón trasero que quieres borrar. Ahora, hablando un poquito de la ergonomía, aunque parece un control de Xbox que partieron a la mitad, si lo comparamos con el XP5, vemos que hay cambios importantes. Las agarraderas no son tan largas, pero principalmente no tiene toda esa parte de atrás para acomodar los dedos, por lo que no es tan cómodo como te lo esperarías. Eso no quita que es más cómodo que la mayoría de los que hemos probado. El único que le compite es la segunda versión del Kishi, pero en general, mientras los otros se sienten como controles portátiles, este sí se siente como un control completo. Pasemos ahora a las pruebas del control. Empezamos las pruebas con las palancas analógicas, y a diferencia de Razer, Moga sabe que si algo funciona, no hay por qué cambiarlo. Son idénticas a las del XP5, y esto es algo bueno. Junto con las del Kishi original, son las mejores palancas que hemos usado en un control para teléfono. Grandes, con recorrido suave y mucho traslado. Son casi idénticas a las del control de Xbox, y más suaves que las del Kishi. Y obviamente tienen su clic, que es muy claro y fuerte. Y podemos ver lo bueno que son estas palancas en el Gamepad Tester. Simplemente son perfectas. No tienen zonas muertas, y la presión es perfectamente progresiva. Puedes pasar del 0 al 100% sin saltos. Y la figura que dibuja también es perfecta. Es redondeada en las esquinas como debe de ser, sin tendencias hacia algún lado. Y llenar la figura completa es fácil por lo bien calibrada que está. Y esto se traduce en perfección al jugar. Probamos primero con Fortnite, ya que es de los únicos shooters que tiene soporte nativo. Y es que tener palancas tan buenas y bien hechas cambia muchísimo la experiencia. Es la diferencia entre tener que estar haciendo ajustes a empujones y realmente poder apuntar a donde quieres, sin saltos inesperados o la falta de precisión de palancas más chiquitas. Y lo probamos también en Halo clásico con xCloud, y lo mismo. Del único que te podrías quejar es que al ser tan precisas, es más clara la latencia del servicio. Pero igual, mucho mejor que cualquiera de los controles telescópicos que hemos probado. En serio, son palancas de primer nivel. No le piden nada a las del Xbox o PlayStation. Ahora los botones superiores, que están marcados con las letras de Xbox, LB, RB, LT y RT. Estos sí cambiaron mucho su forma. En el XP5 eran idénticos a las del control de Xbox. Esta vez son mucho más chiquitos. LB y RB ahora tienen mínimo traslado, casi como microswitch, pero siguen teniendo una sensación táctil muy clara. Pero los dos analógicos LT y RT tienen un cambio más fuerte. El XP5 tenía botones idénticos en tamaño, forma y traslado a los originales de Xbox, solo se sentían un poco más huecos, pero estos nuevos son mucho más chicos, aunque el traslado es casi idéntico, lo que significa que tienen mucho más traslado que cualquiera de los dos Kishis. Lo que más cambia es la sensación. El XP5 tenía una presión pareja. Estos se ponen más duros mientras más los presiones, literal como presionar un resorte, donde mientras más lo aprietas, más duro se pone. Y queda a gusto de cada quien. Los probamos con dos juegos de coches, primero con Rush Rally 3, y la verdad es que sí existe una ventaja al cambio de presión. Normalmente mides la profundidad por costumbre. No estás viendo el control, así que más o menos calculas en base a tu memoria de la posición. Y aquí la presión del resorte te da una retroalimentación táctil de qué tan presionado está. Y esto ayuda a medir el acelerador y el freno, en especial con coches con exceso de caballos. Y tanto en el juego de rally como en Forza Horizon funciona perfecto, como si fuera un control oficial. Y también las palancas te permiten hacer ajustes a las direcciones muy controlados, desde muy suaves hasta el fondo. Esto nos muestra que no todos los cambios tienen que ser malos. Lo que sí resalta es la falta de vibración del control, que en los controles telescópicos es normal, ya que el teléfono puede sustituir la función. En general sí lo cambiaron, pero solo para adaptar la forma, no por aspectos funcionales. Lo importante es que sigue siendo de lo mejor. No hay duda, son palancas y botones analógicos de primer nivel. Al estar licenciado, los botones de función tienen los iconos de Xbox, con el icono de menú en vez de Start y el de vista en vez de Select, y el botón de menú marcado con el logotipo. Los tres son de Switch y hacen bastante ruido al presionarlos, pero la sensación de presionado es muy clara y funciona muy bien. El botón de menú hace su función normal cuando juegas en xCloud. Los botones frontales igual tienen el acomodo y los colores oficiales de Microsoft. Su sensación de presión es muy buena, casi idénticas
a las de un control oficial o a los del XP5. Lo único es que esta vez están un poquito más juntos. Y su posición, más la palanca analógica que es bastante grande, hacen que a veces la toques en movimientos rápidos, pero siguen siendo igual de buenos, y obvio, funcionan perfecto. Y finalmente llegamos al D-pad, donde afortunadamente escucharon las críticas y lo cambiaron. El del XP5 es muy malo. Cuando lo probamos, se presionaban tantas diagonales por accidente que no importó que funcionara bien en secuencias, porque igual tu personaje se la pasaba saltando. Para retro y 2D, casi inservible. Pero en el nuevo aprendieron la lección. Primero que nada, sí tiene esa forma cóncava que te da más claridad al usarlo. Pero principalmente, bajaron el tamaño del pivote y usaron membranas con menos traslado. Ahora se siente más como un D-pad clásico. Y se refleja inmediatamente en las pruebas. En la prueba de separación funciona perfecto. Es posible forzar la mezcla de direcciones, pero no en todas las direcciones y requiere en serio forzarlas. Lo importante es que no pasa por accidente como en el XP5. Si quieres hacer diagonales, tienes que presionar las dos direcciones. Y aunque el pivote más chico pasa un poco de factura en las pruebas de secuencia, en ningún momento es malo. No tuve problemas con ejecutar ninguno de los poderes clásicos constantemente y sin falla. Realmente se siente como un D-pad más tradicional. Un aplauso para las empresas que en serio mejoran sus productos. También probó todos los controles usando Mantis para que funcionen en juegos que no tienen soporte. Y en este caso usamos Call of Duty Mobile. Y la verdad funciona muy bien. El mapeo de Mantis no es tan preciso como el soporte nativo, pero es suficiente para poderle sacar más provecho a este tipo de juegos. Y aquí, si una mejor palanca hace una gran diferencia, ya que te permite tener mejor control de los movimientos, en especial ajustes muy cortos. Y para emulación más avanzada, también funciona perfecto. Se configura en automático tanto en AFRS X2 como en RetroArch. En Citra hay que hacer la configuración manual, pero es un problema del emulador, no del control. Finalmente, checa cómo la prueba del control del Nintendo 64 dibuja una figura casi perfecta, como debería de ser, no como algunos controles que hemos probado. Como dice que también es compatible con Windows, y no tendría por qué no serlo, también probamos para ver qué puedes esperar. Primero que nada, la base que mantiene el control cerrado le da bastante firmeza. Con la base puesta básicamente es un control normal, pero con una forma muy extraña. Pero no se flexiona como cuando pones un teléfono. El problema es lo que mencionábamos al principio. Como por Bluetooth solamente utiliza Direct Input, no funciona de manera nativa para los juegos de Xbox o Epic Store. Al menos no sin usar algún software adicional. En Steam no tiene problemas, pero igual lo tuvimos que dejar mapeado como control de Xbox. Pero recuerda que este mapeo que hace Steam solo sirve en juegos de Steam. La solución es conectarlo por cable, y así tiene dos protocolos. Cuando lo conectas la primera vez, está en Direct Input, pero presionas Select y Start por 3 segundos, y cuando el LED te lo indica, se cambia a X Input, y ya se queda en este protocolo. Bien, porque no veo razón para estarlo cambiando. Y ya poniéndonos muy quisquillosos, encontramos un detalle extraño. En la prueba de circularidad, las palancas tienen un poquito más del 10% de error. Esto es normal, solo que es un poquito más alto que la del control oficial de Xbox One y el Elite 2. Lo curioso es que el XP5 tiene una circularidad con un error de menos del 1%. Pero aclaremos, esto no influye en ningún momento en los juegos. Ahora pasemos al precio, porque este es otro de los controles que se une al club de los $99, poco más de 2,000 pesos mexicanos. Literal compite directo con el Kishi versión 2 y el GameSeed X3. Y aquí la carta adicional es la pila interna y el cargador inalámbrico, que la verdad no es tan buena idea. Es menos eficiente y calienta más el teléfono, y cuando estás jugando, más calor no es lo que quieres. Fuera de ese detalle, en lo que respecta a lo más importante que es el control como tal, Moga hizo un excelente trabajo. No se pusieron a bajar costos cambiando las palancas por algunas tipo Switch, dejaron lo que funciona y cambiaron lo que no. Ahora tenemos un control que claramente es mucho mejor que sus rivales. Y aunque sí, es un control bastante grande, no es como que el X3 sea muy portátil. Y quién sabe si el Kishi versión 2 sobreviva mucho tiempo adentro de una mochila. En resumen, es sin duda uno de los mejores controles telescópicos que puedes comprar. Y conociendo a Moga, es muy posible que lo puedas conseguir más barato antes de que termine el año. Y si no has visto, aprovecha para checar la reseña del GameSeed X3 y del Kishi versión 2. No olvides darle like y suscribirte. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.